Siguiendo con las fuentes de campo magnético, entonces vamos a ver ahora la fuerza magnética entre conductores paralelos. Entonces, miren lo que dice, consideremos dos conductores rectos y largos que transportan corrientes I1 e I2, separados una distancia d. Las corrientes van en la misma dirección, eso es importante. Podemos determinar la fuerza que ejerce el campo magnético creado por un alambre sobre el otro alambre. Entonces recuerden, la ley de Biot-Savart, que la vimos en el video anterior, nos dice que todo alambre que conduce una corriente eléctrica genera a su alrededor un campo magnético. Entonces, como aquí tenemos dos alambres, cada uno lleva su corriente, entonces cada alambre, la corriente de cada alambre genera un campo magnético y ese campo magnético va a afectar el otro alambre. Eso es lo que vamos a determinar acá. Entonces tenemos dos alambres rectos y paralelos. Cada alambre conduce una corriente en la misma dirección. Digamos que esta es I1 y que esta es I2. Están separados una distancia de. Este es el alambre 2 y este es el alambre 1. Entonces decimos que I1 es la corriente en el alambre 1. I2 B1 es el campo magnético creado por el alambre 1. Y B2 el campo magnético creado por el alambre 2. F1 es la fuerza que ejerce el alambre 1 sobre el 2. Y F2 es al contrario. Fuerza el alambre 2 sobre el 1. Entonces acá la cambié. Pero F1 es la fuerza que ejerce el 2 sobre el 1. Y F2 es la fuerza que ejerce el 1 sobre el 2. Entonces vamos a determinar acá la dirección del campo magnético del alambre 2. Acuérdense, regla de la mano derecha. ¿Cierto? Entonces vamos acá, el pulgar en la dirección de la corriente. Y este cobija el alambre. Entonces por debajo del alambre entra, por arriba sale. Entonces por este plano de acá, el campo magnético 2 está entrando. Por este plano de acá, el campo magnético está saliendo. Y así lo vamos a dibujar. Entonces, B2, por acá por este plano está entrando. Este es B2. B2. Por este lado de acá está saliendo. Ese es B2. Entonces, repito, regla de la mano derecha. El pulgar en la dirección de la corriente. Y con los dedos cogíamos el alambre. Por acá, por abajo del alambre, entra. Por encima, sale. Entonces por acá sale el campo magnético. Esa es la dirección de B2. Ahora vamos a mirar la dirección de F1, que es la fuerza que ejerce este campo B2 sobre el alambre 1, o sobre esa corriente 1. Entonces, acuérdense de la regla de la mano izquierda. La palma de la mano recibe el campo
el dedo de la mitad va en la dirección de la corriente y el pulgar va en la dirección de la fuerza. Entonces lo hacemos. El campo está saliendo, entonces yo lo recibo. La palma recibe el campo, entonces lo recibe. Este va con la corriente 1. Entonces este me da la dirección de la fuerza. F1 va hacia abajo. F1 iría hacia acá. Esa es la fuerza que ejerce el alambre 2 sobre el alambre 1. Entonces, repito, B2 está saliendo en este plano del alambre 1. Entonces, con la mano izquierda recibimos B2 con la palma. Este va en la dirección de la corriente 1. La corriente 1 va hacia allá, entonces este va hacia allá. Y este va en la dirección de la fuerza. Entonces F1 va hacia abajo. Eso es lo que ocurre con el campo magnético 2. Ese F1 iría hacia abajo. Vamos a analizar lo que ocurre con el B1, con el campo magnético 1. Entonces lo mismo. La regla de la mano derecha, ¿cierto? Entonces este va con la corriente. Por este lado entra y por arriba sale, ¿cierto? Entonces ese es B1. Entonces B1 por aquí está entrando. Este es B1. Y por aquí sale. Entonces, como por el plano donde está el alambre 2, B1 está entrando, entonces con la palma de la mano izquierda vamos a recibir a B1, ¿cierto? Entonces está entrando, el B1 va hacia allá, entonces yo lo recibo con la palma. Y esa va en la dirección de la corriente. Entonces la fuerza 2 va hacia arriba, mírenlo. Entonces la fuerza 2 y hacia arriba. Este es B1. Entonces jugamos con las dos manos, con la derecha y con la izquierda. Entonces mire que los alambres se están atrayendo. Y el alambre 1 atrae al alambre 2 y el alambre 2 atrae al alambre 1. ¿Cierto? Cuando las corrientes van en la misma dirección, los alambres se atraen. Vamos a determinar F1, la fuerza que ejerce el alambre 2 sobre el 1, o el campo magnético del 2 sobre el 1. Entonces vamos a acordarnos de la fórmula. F1 es igual a I1, que es la corriente que lleva ese alambre, por L1 cruz B2, que es el campo magnético que está actuando sobre ese alambre. Esa es la fórmula de la fuerza magnética sobre una corriente eléctrica. Y por L cruz B. Ese L1 es la longitud del alambre 1, ¿cierto? Y 1 es la corriente que lleva el alambre 1. Y B2 es el campo que está actuando en el alambre 1, que es el campo del otro alambre. Miremos el producto vectorial. L1 y B2 son perpendiculares. L1 va en la dirección de la corriente 1 y el campo B2 está saliendo. Entonces son perpendiculares. Vea que este F1 es igual a I1 por L1 por B2 por el seno de 90 grados. Este es 1. Entonces F1 es igual a I1 L1 B2. ¿Cierto? Ese es F1. Pero B2, que es el campo magnético creado por el alambre 2, eso ya lo teníamos. Eso ya lo habíamos determinado en los ejemplos de fuerza magnética sobre una corriente eléctrica. B2 es igual a μ sub 0 por I2 sobre 2 pi d. Esa es la distancia que había del alambre al punto donde estamos evaluando el campo magnético. Acá, el punto donde se evalúa el campo magnético es donde está el otro alambre, o sea, una distancia d. Por eso aquí va la d. Entonces este B2 lo vamos a reemplazar acá en F1. Entonces F1 es igual I1 por L1 por B2, μ sub 0 I2 sobre 2 pi d. ¿Cierto? Ahora, ¿qué hacemos? Organizamos esa expresión. Es que aquí F1 es igual, no así, y μ sub 0, I1, I2, sobre 2 pi d. ¿Cierto? Ahora, ¿qué hacemos? Organizamos esa expresión. Es que aquí F1 es igual, no así, y μ sub 0, I1, I2, sobre 2 pi d. ¿Cierto? Entonces F1 es igual, I1 por L1 por B2, μ sub 0 I2 sobre 2 pi d. ¿Cierto? Ahora qué hacemos, organizamos esa expresión. Es que aquí F1 es igual, no así, y μ sub 0, I1, I2, sobre 2 pi d.
L1 sobre 2πd. Esa es la fuerza que ejerce el campo magnético del alambre 2 sobre el alambre 1. F2 es exactamente igual a F1, solamente que actúa en sentido contrario. Eso es lo que vamos a decir acá. F2 es igual en magnitud a F1. Pero tiene sentido contrario. Entonces las magnitudes de las fuerzas son las mismas, pero el sentido del vector es contrario. Cuando las corrientes van en la misma dirección, los alambres se atraen. Si las corrientes van en direcciones contrarias, los alambres se repelen. Entonces cuando las corrientes van una hacia un lado y la otra hacia el otro, es como las fuerzas van hacia afuera, entonces se repelen los alambres. Vamos a ver unos ejemplos. Ahí tenemos un primer ejemplo. Un alambre largo y recto que conduce una corriente de 20 amperios está en el plano de una espira rectangular de lados 2 centímetros y 18 centímetros. Ahí tienen la espira que conduce una corriente de 15 amperios ubicada a 1 centímetro del alambre. Determinar la magnitud y dirección de la fuerza neta ejercida sobre la espira por el campo magnético del alambre. Entonces, primero, bueno, ahí tenemos la gráfica, nos dan un planito para determinar las direcciones positivas y negativas de X y Y. Entonces estamos diciendo que X es positiva a la derecha y Y es positiva hacia arriba. Sobre el alambre lleva una corriente I1, como ustedes ven ahí, o sea que I1 es igual a 20 amperios. Entonces I1 es 20. I2 es 15 amperios. La corriente que lleva la espira. Vamos a dibujar el campo magnético generado por el alambre. Entonces acuérdense, vamos a usar la regla de la mano derecha, con el pulgar en la dirección de la corriente. Entonces la espira está en este plano. Nos interesa saber cómo está el campo magnético B1 por acá, por este plano. Entonces acá entra y acá sale. A mí me interesa este lado. Entonces, acá este lado está entrando y acá este lado saliendo. Entonces acá es B1 entrando. Este es B1. Ese es B1. El campo magnético del alambre. Con ese B1 entonces, con la dirección de B1, vamos a determinar la fuerza sobre cada uno de los lados de la espira. Entonces vamos a coger, vamos por acá. Este es B1. A necesitar este espacio acá. Entonces, B1 está entrando en ese plano donde está la espira. Con la mano izquierda vamos a determinar la dirección de las fuerzas sobre cada lado. Vamos a coger el lado B, este es el lado B igual a 18. Vamos a coger los lados B. Vamos a coger el lado B que está más cerca a la espira. Entonces, como el campo está entrando, entonces yo lo recibo con la palma de la mano. Esta es la dirección de la corriente.
y este me da la dirección de la fuerza, el pulgar. Entonces F1 iría hacia allá. Ahora vamos a llamar F1. F1 es la fuerza sobre el lado izquierdo de la espiral. Vamos a hacerlo en el lado derecho, en esta. Entonces lo mismo, como el campo está entrando hacia acá, entonces yo lo recibo con la palma. Esta va en la dirección de la corriente va hacia abajo, entonces yo lo pongo hacia abajo y este me da la dirección de F2. La vamos a llamar F2. Esa es F2. Ya tenemos la fuerza sobre los dos lados verticales. Ahora vamos a hallar la fuerza sobre los lados horizontales. Vamos a coger el de arriba, Entonces otra vez el campo entrando, esta va en la dirección de la corriente, entonces F3 va hacia arriba. Eso es F3. Y el de abajo lo mismo, viene así, entonces F4 va hacia abajo. Entonces digamos que esto es F4. F4. F3 hacia arriba, F4 hacia abajo. Estas dos fuerzas son iguales en magnitud, pero en sentido contrario, entonces las dos fuerzas se anulan. Entonces vamos a escribir eso. Las fuerzas F3 y F4 sobre los alambres horizontales se anulan. Esto se cancela, listo. Ahora vamos a mirar F1 y F2. F2 va en la dirección de X positiva. Mira que F2 va en la dirección de X positiva. Y F1 va en la dirección de X negativa. Entonces la fuerza neta sería F2 menos F1. La que va en la dirección positiva menos la que va en la dirección negativa. En I. Entonces la fuerza neta sería F2 menos F1 en I. Entonces vamos a escribir eso. La fuerza neta es igual a F2 menos F1 en I. Vamos a acordarnos de la fórmula de la fuerza neta. Entonces se acuerdan que F es igual a mu sub 0 y 1 y 2 L sobre 2 pi d. Esa es la fuerza que actúa sobre un alambre que lleva una corriente eléctrica debido al campo magnético de otro alambre. Entonces, vamos a reemplazar, vamos a hallar F2 por ejemplo. Entonces F2 es igual a mu sub 0 y 1 y 2 por L2, ¿cierto? Sobre 2 pi. Y la distancia que hay, esta es la distancia que hay de el alambre 2, o sea de que es el de la derecha, que es donde está actuando F2, la distancia que hay de este alambre al alambre que genera el campo magnético. Entonces la distancia que hay de este alambre a este sería esta, pero que este es D y este es A, sería D más A. Entonces esta distancia que va acá es la distancia que hay entre los dos alambres. ¿Cuáles dos alambres están interactuando? El alambre que genera el campo magnético y sobre el alambre que se está ejerciendo la fuerza, que es este alambre de la derecha. Entonces, este alambre de la derecha se encuentra a esta distancia del alambre que genera el campo. Y esta distancia sería A más D. Entonces acá en el denominador va A más D. O sea, es F2. F1, lo mismo. Mu sub 0 y 1 y 2 L1 sobre 2 pi y la distancia que hay del alambre a L1, que es al alambre de la izquierda, es esta distancia. Esta F1 es la fuerza sobre este alambre. Y la distancia que hay de estos dos alambres es D, aquí sí va D. 2 pi d.
Ahora vamos a reemplazar esas dos expresiones arriba. Acá. Entonces la fuerza neta es igual F2 Bueno muchachos, acá en F2, para quitar este L2 de acá, esta L es B, ¿cierto? Es B. Entonces aquí cambiamos L2 por B. Y acá también es B en F1. L1 también es B. B. Listo, ahora sí vamos a reemplazar. Entonces acá no es L2 sino B por B sobre 2pi por A más D menos lo mismo dos pi D en I. Vamos a sacar factor común de esa expresión. Arriba entonces sería y sub 0 y 1 y 2 y B sobre 2pi. Se multiplica 1 sobre A más D menos 1 sobre D en I. Hacemos esa resta que tenemos ahí. Entonces nos queda que la fuerza neta es igual a mi sub 0 y 1 y 2 B sobre 2pi. Se multiplicamos en cruz, se cancelan las D, queda menos A sobre D por A más D en I. Entonces multiplicamos en cruz, al multiplicar en cruz se cancelan las D y queda menos A. Ahora ahí tenemos todo, vamos a reemplazar y ese es el valor de la fuerza neta. Es igual mi sub 0, 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amperio por y 1 que es 20 y 2 es 15 a, bueno, sobre 2pi menos, es 2 centímetros, 2 por 10 a la menos 2 metros sobre D por A más D. D es 1 por A más D por 3, ¿cierto? Estamos en centímetros. Esa es en I. Esa es la fuerza neta. Vamos a hacer operaciones. Entonces aquí me faltó B. 18 centímetros. Acá arriba. Es igual a 4pi por 10 a la menos 7 por 20 por 15 por 0.18 sobre 2pi. Así, faltaba B. Entonces nos da la fuerza neta es igual a menos 7.2 por 10 a la menos 4 newton en I. Esa es la fuerza neta que actúa sobre el alambre, sobre la espira, debido al campo magnético del alambre. Vamos a hacer otro ejemplo. Ahí tenemos el segundo ejemplo. Dos alambres largos paralelos, cada uno con una masa por unidad de longitud
de 40 gramos por metro. Se soportan en un plano horizontal por cuerdas de 6 centímetros de largo, como se muestra. Cada alambre conduce la misma corriente I, lo que ocasiona que se repelen entre sí, de tal forma que el ángulo entre las cuerdas que lo soportan es 16 grados. Ahí lo tienen. Determinar la magnitud de la corriente en los dos alambres. Entonces, muchachos, vamos a recordar un poquito lo de física mecánica. Vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre, pero antes vamos a determinar la dirección de la fuerza que actúa sobre esos alambres. Vamos a coger uno de los alambres, cualquiera. Vamos a coger el de afuera, por ejemplo. Entonces miremos este alambre. Entonces le arregla la mano derecha. Con esto le damos a la corriente y estos me dan la dirección del campo. El campo por aquí está entrando y por aquí está saliendo. Entonces en el plano del otro alambre, el campo magnético del alambre de acá está entrando y el del otro está saliendo. Entonces, y en el otro lado está saliendo. Entonces vamos a mirar el alambre del lado de allá, con la regla de la mano izquierda. Entonces, la palma me recibe el campo que está entrando. Este va en la dirección de la corriente que va hacia abajo y este va en la dirección de la fuerza, el pulgar. Entonces la fuerza iría hacia afuera. Esta es F. Igual ocurre con el alambre de abajo, ¿cierto? Lo mismo. Entonces, con la regla de la mano izquierda, de derecha, encontramos la dirección del campo. Ah, bueno, es este. Entonces, por este lado entra, por aquí sale. Por aquí está saliendo. Y por aquí está entrando. Perdón, saliendo también, ¿cierto? Es lo mismo. En todo este plano sale. Ese que estoy dibujando ahí es el campo del alambre de arriba. Entonces, con la regla de la mano derecha recibimos el campo. Recibimos el campo, esta es la dirección de la corriente y la fuerza va hacia abajo. Entonces la fuerza de este va hacia abajo. F. ¿Cierto? Vamos a coger cualquiera de los dos alambres. Es indiferente. Cualquiera de los dos que cojamos. Como diagrama del cuerpo libre. Entonces, diagrama del cuerpo libre. Sobre uno de los alambres. Entonces dibujamos las fuerzas que actúan en ese alambre. Vamos a poner este de acá abajo, por ejemplo. Listo. Acá tenemos una tensión que se va a descomponer. Una que va en la dirección de la fuerza y otra que va perpendicular. Lo mismo acá. ¿Cierto? Acá hay otra tensión. Y la tensión se descompone. Con el ángulo que nos dan. Lo voy a volver a dibujar arriba. Acá tenemos el alambre. Muchachos, son dos tensiones porque hay dos cuerdas que lo sostienen. Listo, esta es una tensión. Una. Esa se descompone, una, digamos en X, y otra en Y. La fuerza que va hacia allá, no, la fuerza va hacia el otro lado. Estoy en este alambre, en el de abajo. La fuerza viene hacia acá. F. Aquí está la otra tensión. Lo mismo. Bien. Esas son las fuerzas que actúan. Y actúa el peso que va verticalmente hacia abajo.
el peso. El ángulo que se forma es 8 grados. 8 grados, igual acá. 8 grados. Entonces vamos a hacer suma de fuerzas en Y igual a 0. Entonces decimos, suma de fuerza en Y igual a 0. Este es TY, este es TX, TY y TX. Entonces decimos, 2TY menos peso igual a 0. Esta va para arriba, el peso va para abajo, ¿listo? 8 grados y 8 grados, listo. Entonces las dos son TY y TY. Bien, entonces 2TY que van hacia arriba y el peso que va hacia abajo, negativo. Entonces despejamos T. TY es el adyacente al 8. Entonces 2T coseno de 8 igual a masa por gravedad. Entonces T es igual a masa por gravedad sobre 2 coseno 8. Esa es la tensión. Ahora vamos a hacer suma de fuerza en X, igual a 0 también. La suma de fuerza en X igual a 0. Positiva, digamos, la fuerza, es lo mismo porque está igualado a 0. Y negativa, 2 tensiones en X igual a 0. Y despejamos F, 2TX. Pero TX es el opuesto, o sea, con el seno. Entonces F es igual a 2T seno de 8. Esa es la segunda. Vamos a esperar vamos a reemplazar la 1 en la 2. 1 en 2. Y ahí vamos a encontrar la corriente. Vamos a reemplazar. F es igual 2T mg sobre 2 coseno teta, coseno 8, perdón, por el seno de 8. Cancelan el 2, entonces F es igual a seno sobre coseno es tangente, mg tangente de teta, perdón, tangente de 8. Esa es la fuerza, ¿cierto? Vamos a la fórmula de la fuerza que ejerce un alambre sobre otro, o el campo magnético de un alambre sobre otro. Entonces acuérdense, mu sub 0 I por la longitud del alambre sobre 2pi por la distancia, ¿cierto? Igual a m por g por tangente de 8. Esa que ustedes tienen ahí es la distancia que hay entre los dos alambres, la separación que hay entre los alambres. Entonces vamos al triangulito, ven acá, a ese o al de arriba. Vamos a hallar la mitad de la distancia. Esta sería X, o de medios, mejor dicho, qué pena, de medios. Sería de medios. El seno de 8 es de medios sobre 6, opuesto sobre hipotenusa. Entonces D es igual a 12 seno de 8. Pero ese 12 está en centímetros. Entonces D es igual a 0,12 por el seno de 8. Esa es la distancia que hay entre los dos alambres. Con esa distancia vamos a reemplazarla arriba. Entonces venimos acá
es mu sub 0 I al cuadrado I por I por L sobre 2pi por D por 0.12 seno de 8 es igual a la masa o por la gravedad, que es 9.8 por la tangente de 8. Esta L, muchachos, que está acá multiplicando, lo voy a bajar a dividir, porque a mí me dan la masa por unidad de longitud. Ahí nos dicen que M sobre L es igual a 40 gramos por metro. Eso aquí ya habla kilogramos. Eso sería 4 por 10 a la menos 2 kilogramos por metro. Esa es M sobre L. Entonces vamos a llevarlo allá. Esta L pasa a dividir. Entonces queda que mu sub 0 I al cuadrado sobre 0.24 pi seno de 8 es igual a M sobre L por 9.8 por tangente de 8. Todo lo tenemos. De ahí podemos despejar la corriente. Entonces, este de acá me da 1.2 por 10 a la menos 5. Por I al cuadrado igual M sobre L es 4 por 10 a la menos 2. Eso es M sobre L por 9.8 tangente de 8. Y ahí despejamos I. Y es igual a la raíz dividido 1.2 por 10 a la menos 5. Y ese es el valor de la corriente que llevan los alambres. Y es igual a 67.75 amperios. Esa es la corriente que circula por los dos alambres. Entonces, con este ejemplo terminamos lo que es la fuerza magnética entre conductores paralelos.